no estaría mal hablar de Erik Satie. Alguno de nuestros oyentes más veteranos dirá: usted ya habló una vez de Erik Satie, que era un tipo que tenía trajes grises. Sí, pero ahora tenemos nuevos datos. Era un compositor francés, Erik Satie, muy importante, y algunos dicen que fue el precursor del minimalismo. Hizo una música muy elegante, de cabaret, y también participó en el teatro del absurdo, también estaba en esos asuntos, ¿no? Bueno, claro, imagínense, vivió entre 1866 y 1925 y en París. Estaba en medio de todas las vanguardias. Salía uno a caminar y se encontraba con uno que venía a revolucionar esto, el teatro del absurdo, la música atonal, el no sé qué de la pintura. Algunas cosas de lo que contaremos están en sus memorias, las famosas memorias de un amnésico. De él hemos contado algunas cosas en un viejo catálogo de espera, ¿no? Andaba siempre con un traje de pana gris, pero la verdad es que tenía muchos trajes. Tenía como 70 trajes, todos iguales. Y la otra cosa que hemos contado es que esperó 20 años el regreso de una novia que nunca volvió. A mí ya me simpatiza un tipo que tiene 70 trajes, todos grises, cuya novia esperó por 20 años sin que ella volviera. En 1879, Satie entró en el Conservatorio de París. Ya voy. Le dijeron que no tenía talento y lo echaron. Que eso es lo que pasa casi todos los días con todas las personas. Vos entrás al Conservatorio de París incluso para curiosear y ver la arquitectura, te atiende un tipo, te mira y dice: usted no tiene talento, tómesela. Se hizo el servicio militar, se fue a vivir a Montmartre, donde empezó a tocar el piano en un cabaret, Le Chat Noir. En Montmartre vivió con su amigo, el poeta Contamine de la Tour. Satie y su amigo de la Tour compartían algo más que su pasión por el arte. Compartían el mismo pantalón, dada la imposibilidad de comprar otro. Entonces, Contamine lo usaba para trabajar de día y a la noche se lo pasaba a Eric, quien de esa manera se aseguraba tocar con pantalones, ¿no? Bien. En poco tiempo esta situación cambió, hay que decirlo, ¿no? No es que toda la vida estuvieron compartiendo un pantalón, no. Además de alguna paga por tocar, Satie recibió un regalo. Unos amigos que tenía él, apiadados de su situación, le regalaron 7.000 francos. Y Satie se compró decenas de trajes idénticos de pana y sombreros que hacían juego. Y así fue el uniforme que llevó toda la vida, gracias al cual su círculo más íntimo le llamó el caballero de terciopelo. Un día, el pintor Francis Jourdan le pidió que le acompañara al ensayo general de un melodrama, pero Satie no creyó estar vestido para la ocasión, así que dice: para un momento que subo y bajo. Subió hasta su casa y al rato salió, pero tenía la misma vestimenta, el mismo traje gris, pero un poquito más nuevo. Satie siempre llevaba también un paraguas que nadie había visto abierto jamás. Esto me recuerda a un personaje de novelas policiales llamado Mr. Reader, que andaba siempre con un paraguas y nadie había visto jamás abierto el paraguas. Quiere decir que la idea se la afanaron a Satie. Se llamaba Edgar Wallace, el escritor de Mr. Reader. En París, en medio de la bohemia, y tuvo algunos años también un poco místico, fundó una iglesia metropolitana de Jesús Conductor. Es una mezcla entre política y pruritos oficinescos. Su objetivo era atacar a la sociedad por medio de la música y de la pintura, cosa que todo el mundo hace. También fundó una orden de caballería de corte medieval, pero no tenía mucha operatividad y siempre era el único miembro. Satie componía y estudiaba piano mientras, con nada menos que Debussy. Pero
También hacía teatro, trabajaba en el cabaret, discutía y dibujaba. Era un poquito extravagante en las anotaciones de las partituras. Figuran indicaciones que no eran staccato ni legato, sino unas anotaciones propias, como con orgullo, con sorpresa, llueve, como chancho en la laguna, y así. Cuando en 1896 se quedó sin dinero, es decir, no podía seguir pagando la habitación que alquilaba en Montmartre, Satie la cambió por un cuartucho en el mismo edificio y le llamó mi armario porque era muy pequeño, y incluso se notificó a sí mismo de su propio traslado enviándose por correo una ceremoniosa carta invitándose a tener una agradable mudanza. Pero en el 98 se tuvo que mudar otra vez y alquiló una habitación allá por Arcueil-Cachan, que es un distrito obrero situado a 10 kilómetros del centro, y allí no entró nadie, en esa pieza no entró nadie hasta su muerte, en la piecita de Satie. Hablemos de la pieza de Satie. Por empezar, iba y volvía a pie hasta Montmartre para tocar el piano, porque el tranvía le producía terror. Un amigo, Georges Auriol, contaba cómo a veces el regreso tenía lugar de madrugada y que entonces Satie iba armado con un martillo. Satie era notariamente incapaz de tocar sus propias composiciones. Las componía pero no las podía tocar. Y cuenta su amigo, Gustave Doré se llama, es un director, que una tarde Satie le llevó a Debussy la partitura de una de las Gymnopédies, unas obras que hizo él, recién terminada, y se puso a tocarla y no le salía. Y entonces Debussy lo paró y le dijo: pará, si querés saber cómo suena tu música, la voy a tocar. Y la tocó y Satie lloraba de emoción, pero nunca había escuchado lo que él componía, porque no lo podía tocar. Eso es extraordinario y suele pasar muchas veces, ¿no? Un tipo compone en su casa una obra para orquesta de cuerdas, y que hasta que no se la toca, discúlpeme, una orquesta de cuerdas, el tipo nunca va a saber cómo suena. Bien, en cierta ocasión el maestro Debussy lo retó a Satie, le dijo que sus composiciones tenían cierta escasez de forma. Entonces empezó a ponerle títulos, como si con eso, en fin, resolviera algo. Y fue por ese tiempo que conoció a su novia, la pintora Suzanne Valadon. Suzanne Valadon era también modelo, fíjese qué curioso. Era modelo y era pintora y ejercía ese tradicional tráfico sexual que existe en ambas direcciones. O sea, ella era la modelo que tenía relación con el pintor, o a veces era la pintora que tiene relación con la modelo. Bien, y conoció a Satie y le inspiró una pieza para piano que tenía solamente 13 compases, pero sin embargo duraba mucho, digo, para aquellos que estén preocupados por la duración, ya que exigía la repetición 840 veces de esos 13. Duraba 10 horas, creo que nadie la vio nunca, o la escuchó nunca. También hizo una obra de teatro, se levantaba el telón y el protagonista aparecía limándose las uñas, y después contaba de 1 hasta 100.000, terminaba la obra. Claro, era aquel tiempo, ¿no? Era aquel tiempo, sí. Todos inventaban esas cosas. A Satie le gustaba mucho su propia música, ¿no? Las Gymnopédies, las Gnossiennes se llamaban otras. Un día se le acercó un crítico, Jean Puig se llamaba, y lo saludó, y al día siguiente publicó una pésima crítica de la música de Satie. Y entonces Satie lo insultó públicamente, le dijo de todo. Y
la justicia le impuso una indemnización de 1.000 francos, que era muchísimo. Y entonces pidió perdón, no sé qué le pasó, y trató entonces de no insultar más a los críticos, cosa que hacía todo el tiempo. Tuvo una cirrosis muy fulera que lo mató en 1825. Sus últimas palabras fueron consignadas, pero no por ello son importantes. Dijo: a las vacas. El cuarto en donde vivía, ahí sí recién fue conocido. No tenía ventanas. Había una abertura triangular en el techo. Se veía una porción de cielo. Cabía justo la catrera, apertujada contra un piano roto, que Satie conservaba. Para abrir la puerta, en realidad, no se podía abrir la puerta. Se entreabría y, haciendo fuerza, entrabas. Allí escribió la Salamandre, Les Ogives y todas esas cosas. Había muchos dibujos en la habitación, encontraron, porque era un dibujante exquisito. Y ninguno de sus amigos creía que él vivía en un lugar así. El pobre Satie tenía esperanzas artísticas y económicas puestas en una opereta que se llamaba Geneviève de Brabant, pero nunca pude hacerla porque la perdió. Perdió el original de esa opereta. Y él decía que lo había perdido en el colectivo, que se le había quedado olvidada ahí. Y vivió atormentado en sus últimos años contando que su mejor obra la había perdido en el colectivo. En realidad, como se descubrió cuando revisaron la piecita, se le había caído detrás del piano. Y la encontraron en 1925, unos meses después de su muerte, mientras limpiaban. Y ahí la encontraron. Una última cosa acerca del amor con Suzanne Valadon, ¿no? Suzanne quiso hacer un retrato de Satie y después de varios encuentros se hicieron amantes. Para ella, como para muchos pintores, era una costumbre acostarse con sus modelos. Pero Satie no percibió su propia condición de amante muy efímero, como suele ocurrir muy frecuentemente. Y ella lo abandonó un día cualquiera, sin mayores explicaciones. Y él empezó a esperarla. Cuando Debussy o Jean Cocteau se lo encontraban y le proponían, quiero decir, alguna salida, Satie les decía que no se iba a mover de su pieza porque en cualquier momento iba a llegar Suzanne. Le escribía cartas en las que se jactaba de su paciencia y en las que decía entender aquel pequeño alejamiento como propio de las nobles actividades que ella ejercía. Un detalle, para ese entonces Suzanne andaba con un tal Moissis, un amigo de Satie. Cuando se sentaba en algún café y alguien intentaba sentarse en la misma mesa, Satie rogaba que le dejaran el lugar libre porque estaba esperando a su novia. Sostuvo esas costumbres o esa espera 20 años. Luego de todo ese tiempo, recién en los últimos años de su vida, Satie perdió las esperanzas y la insultó incluso públicamente. Pero esta canción fue compuesta para honrar la memoria del mísero cotorro, la mísera piecita en la que vivía. Se llama, la canción que fue compuesta con tal fin, In My Room, es decir, en mi pieza. 3